teniente, se lo dije. Les advertí que si seguían el ejército, me matarían o irían por mi hermanita. Lo sabía y ustedes no creyeron. Vea lo que pasó. Esos hijueputa no me perdonaron que estuviera en el ejército. La mujer del sombrero y sus hijos iban a embarcarse en un avión DC-3 junto con otros sobrevivientes de la matanza. No podían llevarse en un pequeño maletín de ropa. La niña se acercó y le preguntó al funcionario de la Cruz Roja Internacional: ¿usted me dejaría llevar la pollita? El funcionario de la Cruz Roja Internacional, con lágrimas en los ojos, la miró. La niña le dijo: es que es un regalo. El hombre le dijo: llévela. Y la niña se llevó su gallinita. Le grité que no lo utilizara como escudo, que me dejara libre. Y él me contestó: haga su trabajo, que yo hago el mío. Bueno, hoy quise abordar el tema del conflicto armado de Colombia desde estos testimonios. Podríamos quedarnos aquí horas incontables escuchando testimonios o resaltando estas historias de todas aquellas personas que vivieron el conflicto armado tan de frente. Estos testimonios son extraídos de la exposición de Jesús Abad Colorado sobre su libro El Testigo, Conflicto Armado en Colombia. Me parece interesante abordar el tema desde este punto de vista porque la verdad que se le quiere contar al país es una verdad desde el punto de vista de los vencedores y no de los verdaderos perdedores de este conflicto armado, perdedores que son poblaciones totalmente vulneradas en su dignidad humana. Trataremos de hablar y de describir un poco acerca de cómo todas estas víctimas y cómo todos estos perdedores y todas esas personas de un día para otro pierden todo. Y que no se trate solamente de hablar de vencedores y dejar de lado aquellas víctimas de verdad, ¿no? Porque si vamos a hablar de vencedores, quiero que retrocedamos un poco y vayamos un poco atrás y hablemos de uno de los hechos que más ha marcado la historia de nuestro país en este conflicto, que fue la toma del Palacio de Justicia. Nunca nadie en Colombia se había atrevido a tanto realmente. Y hoy en día hay muchas incógnitas, hoy en día hay muchas interrogantes que están por resolver, ¿no? Entonces no podemos hablar de que somos un pueblo que ya hicimos el conflicto armado cuando hay muchas interrogantes hoy en día en cuanto a esta toma al Palacio de Justicia, desaparecidos, y para lo único que sirvió la toma al Palacio de Justicia fue para hacer una remodelación y que hoy sea un poco más lindo. Fue un asalto perpetrado por el M-19, una de las guerrillas de los años 80, con ideales bien definidos, con propósitos bien claros, pero pues que finalmente, como todas las guerrillas que han existido en este país, en cierta manera se quedan sin fundamentos, se quedan sin recursos, y todos sus ideales y todos sus propósitos populares terminan yéndose a segundo plano y terminan siendo también agentes malos y líderes negativos para nuestro país, apoyando el narcotráfico, apoyando la extorsión y apoyando el secuestro, porque seguramente si vamos al papel de lo que quería la guerrilla en sus inicios, pues diríamos que wow, la guerrilla del pueblo y queremos ayudar al pueblo, pero pues finalmente terminan yéndose ellos también en contra del pueblo. Seguramente si miramos los inicios del paramilitarismo que inician con las Convivir hacia los años 90 en la región de Antioquia, cuando el hoy senador Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, comienza a financiar un poco este grupo de Convivir, que era un grupo de ganaderos y finqueros que estaban cansados ya, pues obviamente, de las extorsiones, de los robos. Se organizan, financiados por el Estado, y terminan también perdiendo su rumbo. Entonces inicia una época de guerra y una época
bélica de nuestro país, cuando se suponía que ya estaba por terminar el narcotráfico, que era otra época bélica. Entonces por eso me atrevería a decir que no somos un país de vencedores aún del conflicto, cuando siempre hemos estado en constante evolución de este conflicto. Un poco más nuevo, entonces sigamos avanzando en la historia del conflicto de nuestro país. La muerte, la masacre de más de 60 personas en el Salado. Y todo esto ocurre simplemente porque los están señalando que son informantes del ejército. Más adelante hablemos de otro hecho histórico en Bojayá. Exactamente pasa lo mismo. Encierran a las personas en la iglesia, acribillan y masacran un poco de personas. Y entonces a lo que quiero llegar con todos estos hechos y la narración de estos hechos que muy seguramente ya muchos conocemos y de pronto conocemos más a fondo, es que no somos vencedores. Es que las medidas que ha tomado el Estado o los entes gubernamentales pues, han sido muy precarias, han sido muy mínimas, porque todas estas personas han tenido que salir de sus casas, de sus pueblos, dirigirse a las grandes ciudades como Bogotá. En estos 60 años de conflicto, este conflicto ha dejado más de 6 millones de personas desplazadas internamente en Colombia. Y bueno, esos son solamente algunos hechos por traer como a colación algo de lo mucho que ha pasado en el conflicto armado de nuestro país. Y es para que entendamos un poco la dinámica de lo que sucede dentro de Colombia interna. Al haber tantos desplazados en Colombia, tantas tierras desprotegidas, tantas tierras baldías y abandonadas, ha hecho que pues, estos grupos al margen de la ley se apropien de estos terrenos, se apropien de estas tierras, y los pocos campesinos que quedan allí asentados se vean obligados a sembrar marihuana, a sembrar coca, a sembrar amapola y a sembrar todos estos insumos que finalmente sirven es para estos grupos armados poder crear toda la droga que va a ser exportada fuera del país. Y esa es la manera de financiación que tienen estos grupos. El secuestro ha sido uno de los hechos que más ha marcado a la población civil de nuestro país, tanto a los políticos como a las fuerzas militares y tanto y a la gente del común. Uno de los hechos más relevantes de secuestro de este país es el secuestro de Ingrid Betancourt y de Clara Rojas, los diputados de Cali, y sin contar el número de finqueros, ganaderos y empresarios que han sido secuestrados y asesinados vilmente durante todo este periodo de conflicto. Entonces, una vez más, no podemos hablar de ser vencedores cuando no hay explicaciones y cuando nunca tampoco se han tomado las mejores medidas para llegar a un buen fin. Con esto, mi mensaje hoy, más que quisiéramos un recuento del conflicto armado y quisiéramos una reseña y habláramos de algo que seguramente ya sabemos, es que no seamos indiferentes, es no más a la indiferencia, es que seamos conscientes de que todos somos hermanos y hijos de la misma tierra, que no basta solamente con culpar al Estado por una desatención, sino que nosotros tomemos armas y seamos agentes de ese cambio en pro de nuestro país, que le demos la mano al que lo necesita y que dejemos de ser indiferentes con las muertes. Muchas gracias. Que estén bien.